que se dio allí en ese momento. O sea, Dios hizo algo a través de su nombre. Dios me liberó de algo que yo no sabía que estaba allí oprimiéndome. Posiblemente nosotros pensamos que es un dolor de cabeza, ¿verdad? Pensamos de que, bueno, es alguna enfermedad, pero al nomás orar, se fue. Hay muchas cosas que nosotros nos beneficiamos al ir a la iglesia. Recuerdo en otra ocasión cuando tenía un dolor de rodillas, que trabajando yo me dañé las rodillas, me las dañé las dos rodillas. Pasé como 2 horas así trabajando, tratando de alcanzar a donde yo estaba trabajando así, y esforcé mucho la rodilla, la doblé mucho hasta el punto de que mis rodillas se dañaron. Cuando fui a pasar la consulta, no, el doctor me dijo pues que estaba dañada, era irreparable. Y el dolor era intenso, yo me ponía hielo, yo me ponía lienzos de agua caliente y buscaba cómo poner mis rodillas para arriba, pero el dolor siempre estaba allí. Tengo muchos amigos allá en El Salvador, gracias a Dios, que son pastores, y le comenté a uno de mis hermanos, pastores, hermano, quiero que ore por mí, porque pues tengo este problema en las rodillas. Es un dolor que no se me quita y un dolor de que no me deja en paz, y trato la manera de ponerme de un lado, de otro lado, me pongo lienzos de hielo, lienzos de agua caliente, pero no logro yo quitar el dolor. Entonces él me recomendó unas pastillas que usan para después de las operaciones. Me dijo, hermano, le voy a mandar estas pastillas que son buenas, pero para los dolores. Y me mandó las pastillas, ¿verdad? Las recibí acá en Canadá y me tomé, y resultó que esas pastillas eran buenas para 8 horas. Y sí eran buenísimas las pastillas. Me quitaba el dolor, pero solo por 4 horas. Pero tenía que mantenerme drogando a cada momento para quitarme el dolor de las rodillas. Pero mire, mi amado hermano, cuando fui a la iglesia un domingo, estaba allí con el dolor, estaba allí, ahí postrado delante de la presencia de Dios, pidiéndole, Señor, sáname. A un principio, algún comienzo del culto, estaba clamando, pidiéndole al Señor, Señor, yo quiero que me sanes. Terminó el culto y al final yo oré nuevamente y dije, Señor, tú me has sanado de tantas cosas y quiero de que me sanes de este dolor permanente que tengo en mis rodillas. Y mire, gracias a Dios por la iglesia. Gracias a Dios que podemos ir allí al templo y estar delante de la presencia de Dios. No que no podamos orar en la casa, no que no podamos orar mientras vamos en el camino para el trabajo, o que no podamos orar mientras estamos allí en el trabajo o en algún otro lugar. Nosotros podemos orar en nuestra mente, podemos orar así con nuestra voz suavemente, pero no es como estar en la iglesia. No es como estar en la casa de Dios. Estar en la casa de Dios te va a beneficiar. Es algo precioso estar en la casa de Dios. Y desde ese momento, cuando yo clamé, como dice la palabra del Señor, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Desde ese momento, el dolor de rodillas se me quitó. Algo maravilloso. Y he experimentado tanto beneficio al estar en la casa de Dios. He experimentado beneficios grandísimos. En cierta ocasión, nosotros pasamos por diferentes etapas en nuestra vida, tribulación, tal vez angustia aquí, persecución aquí, hambre aquí, desnudez aquí, espada aquí. Yo he estado en momentos donde he necesitado, con mi familia hemos necesitado comida. Eso fue cuando estábamos en Texas a un principio, y Dios suplió todas esas necesidades. Pero algo que me acuerdo que tal vez le va a ayudar a usted es de que en cierta ocasión estaba pasando cierta tribulación y yo iba a la iglesia. Iba a la iglesia a veces a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, y me postraba allí a adorar, a glorificar al Señor, a pedirle, Señor. Y muchas veces en esta ocasión que estaba tribulado, muchas veces yo lloraba y me derramaba delante del Señor y le decía, Señor, ¿por qué yo tengo que estar pasando esto? Señor, ¿y por qué? Y le clamaba con todo mi corazón, con toda mi mente y con toda mi alma. Le clamaba al Señor
Señor, le decía el Señor, ¿y por qué, Señor? ¿Por qué tengo que estar pasando esto? ¿Por qué yo, Señor? Y yo, óigame, yo quería una respuesta de Dios. Yo le decía, no entiendo por qué, pero Señor, tú sabes lo mejor para tus hijos. Y sabe una cosa, Dios me dio un sueño. En ese sueño estaba un joven postrado orando allí en una silla, y él oraba y estaba llorando amargamente, y lloraba amargamente, y estaban dos señorones así con traje, ¿verdad? Negro y con corbata y su camisa blanca, y lo miraban al joven que estaba llorando y lamentándose, y el joven levantaba su vista y levantaba sus manos, y cuando levantaba su mano allí donde estaban ellos, como que queriéndole decir, quiero que me comprendan, quiero que me entiendan, pero ellos con su cara tosca, su cara seria, le decían que no. Entonces el joven, cuando le decían que no, él se postraba nuevamente y lloraba más amargamente, y levantaba la mano nuevamente y trataba de alcanzar a estas personas, a estos, no sé quiénes eran realmente, pero a estas personas trasquiadas, ¿verdad? Como formas de ejecutivos que estaban allí, siempre le decían que no, y siempre le mostraban una cara tosca al tratar él de levantar su mano así, y cuando de repente yo me vi en la escena y le puse la mano a él allí y le dije, ¿qué te pasa? Le puse la mano en el hombro, le dije, ¿qué te pasa? Y entonces él me volteó a ver a mí y me dijo, es que no me comprenden, es que no me entienden. Y lo miré y le dije, yo te comprendo, yo te entiendo. Y mira, el sueño terminó ahí. Y me quedé yo meditando en el sueño, y empecé a pedirle al Señor, yo, Señor, si eres tú el que me ha hablado a través de este sueño, yo quiero que tú me reveles qué es lo que está pasando, Señor, o por qué. Y el Señor empezó a hablar conmigo. El Señor empezó a decirme que nadie comprende al que tiene hambre cuando no ha tenido hambre. Que nadie comprende al que tiene dolor cuando no ha tenido dolor. Y óigame, mi amado amigo, eso se logra en la iglesia. Cuando nosotros vamos allí, Dios puede hablarnos, Dios puede sentir lo que nosotros sentimos, y Él puede escuchar nuestro clamor. Es necesario que nosotros vayamos a la iglesia. Es necesario que usted y su familia vaya a la iglesia. Cuando vamos a la iglesia, nosotros recibimos instrucción. Dios nos va a instruir. Venimos de un mundo salvaje, de un mundo que no tiene límites, que no tiene normas, pero cuando vamos a la iglesia, Dios nos va a instruir, como dice la palabra de Dios. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y Él nos enseñará sus caminos. Nosotros vamos a que la palabra de Dios nos vaya moldeando, nos vaya llevando y nos vaya mostrando sus caminos, nos vaya enseñando sus caminos. En la iglesia, hermano, nosotros agarramos costumbres buenas. La iglesia es el lugar donde somos instruidos en una manera buena, donde vamos a aprender a amar. Recuerden un seminario en la iglesia de que hablaron acerca del amor, que nosotros tenemos que expresarle a nuestros seres queridos, te amo, hijo, te amo, hija, te amo, esposa, te amo. Y recuerdo cuando nos separamos de nuestros hijos, que nos fuimos nosotros para El Salvador a pastorear allá en ese lugar. Recuerdo cuando nos hablábamos por teléfono, nosotros nos expresábamos siempre cuando nos despedíamos, papá, te amo, me decían mis hijos, y yo también le decía, hijo, yo también te amo. Pero ¿sabe a dónde lo aprendimos? Lo aprendimos en la iglesia, a expresarnos, a decirnos cosas bonitas. La iglesia es muy necesaria para su familia, para ser instruido. Usted va a ser instruido en la palabra de Dios. Dios va a moldear su carácter, Dios va a moldear su personalidad para que usted sea un hombre íntegro, para que usted pueda mantenerse. Es ahí donde nosotros somos restituidos de cualquier cosa que también nosotros podamos hacer o caer en. Pero también vamos a adorar. Hay algo tan precioso en la adoración. A mí me gusta la iglesia para adorar.
¿Sabe una cosa, mi amado amigo? Cuando yo fui recién convertido, me acuerdo que miraba a aquellos hermanos que con cómo aplaudían, ¿verdad? Y con alegría y todo. Y yo decía, yo, ¿por qué no tengo esa alegría? ¿Verdad? Y yo los miraba con regocijo y que levantaban las manos. Y óigame, qué lindo es alabar a Dios. Y yo decía, ¿por qué yo no? Pero sabe una cosa, yo me mantuve siempre aplaudiendo mis manos, yo me mantuve siempre levantándola, adorando al Señor. De repente el gozo de la alabanza, de repente la presencia de Dios empezó a llenar mi ser. Empecé a experimentar aquello que mis hermanos estaban experimentando cuando alababan a Dios. Y ya lo hacía natural, ya lo hacía, yo quiero más, yo quiero sentir más de tu presencia, yo quiero estar más delante de tu presencia, Señor. Y levantaba cada día más y más mis manos y aplaudía con aquel gozo que tenemos los pentecostales, porque tenemos el gozo de Dios en nuestras almas. Cuando nosotros alabamos, nosotros sentimos esa presencia, nosotros podemos experimentar verdaderamente el gozo de la salvación, el gozo de ser lleno del Espíritu Santo, especialmente cuando el Espíritu de Dios empieza a manifestarse en nuestras vidas y a través de la alabanza nosotros comenzamos a hablar en otras lenguas, a glorificar al Señor, a exaltar al Señor, y posiblemente también danzamos delante de la presencia de Dios. No danzamos en una forma ficticia, lo hacemos con nuestro corazón, porque la presencia de Dios está dentro de nosotros, no está a la par, está dentro, nos libera para poderlo adorar, nos libera para levantar nuestras manos y las lágrimas pueden salir de nuestros ojos y podemos adorar con todo nuestro corazón. Por eso es necesario que vamos a la iglesia. Para ir a la iglesia, en la iglesia usted va a aprender a adorar. Si usted no puede adorar, tal vez usted esté cantando en su casa ahí mientras está cocinando. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Usted está allí adorándole al Señor, está glorificando, pero óigame, no hay como el ambiente de la iglesia cuando la voz de todos sus hermanos también están alabando y usted levanta sus manos y la presencia de Dios está arropando, está agarrando a todos los hermanos allí y aquella adoración viene. Y, oiga, eso se logra en la iglesia. Eso se logra. Usted necesita ir a la iglesia. Usted necesita aprender a adorar a Dios. Dice la palabra de Dios, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces la casa se llenó de la nube de Jehová. Y óigame, nosotros podemos experimentar en la iglesia, tal vez no podemos ver la nube que llega en ese momento cuando la presencia de Dios está en la iglesia, mi amado hermano, pero podemos sentir la presencia de Dios en nuestras almas y podemos verla manifestada también en la vida de aquellos hermanos que están a la par de nosotros, que la presencia de Dios llega, y cuando salimos de esa iglesia no salimos como entramos, porque la presencia de Dios ha caído sobre nosotros. Vamos a la iglesia para adorar. Vamos a la iglesia para tener un buen lugar para orar, donde nos unimos con nuestros hermanos en la oración. Dice la palabra de Dios que donde dos o tres, si dos o tres se pusieron de acuerdo para pedirle al Señor, solamente con dos, si nos unimos para pedir, el Señor va a oír. Tal vez no es que no nos oiga a nosotros individuales, sí, pero el clamor es más intenso. Usted no sabe si aquella persona tiene un don especial que cuando él entra en la oración, aquella persona se está uniendo, se está enlazando, son compañeros de oración, somos compañeros de oración en la iglesia.
iglesia y nos unimos a orar. Hermano, ore por mí. Hermana, ore por mí. Tenemos esto. Hermano, oremos por favor por esta situación. Y nos unimos a orar delante de la presencia del Señor. Dice la palabra de Dios y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Algo precioso. La casa de Dios es el lugar donde nosotros vamos a orar. La otra cosa que nosotros podemos hacer en la iglesia es darle gracias a Dios. Ir con acción de gracias. Un corazón agradecido es un corazón alegre. Todo el tiempo usted aprenda a ser agradecido, especialmente en la iglesia. Cuando testifique, no testifique de derrota, testifique de acción de gracia. Digas: doy gracias a Dios por esto, doy gracias a Dios. Y sabe, su acción de gracia va a ayudar a otra persona. Aquella persona que está abajo, aquella persona que está pasando la prueba, que todavía no le ha llegado la contestación de la oración. Voy a enfatizar que todavía no le ha llegado la contestación de la oración. Esa persona va a ser fortalecida y va a decir: bueno, voy a esperar. Si él lo hizo, el Señor lo hizo con él, ¿por qué no lo va a hacer conmigo? Dios no hace acepción de personas, Dios no las hace, sépalo, Dios no las hace. Para Dios lo mismo es el pequeño y el grande. Él va a contestar de la misma manera. Y su acción de gracia, al decir: gracias a Dios por haberme sanado, gracias a Dios por haberme suplido, gracias a Dios por todos los beneficios que me ha dado. Óigame, yo a cada momento, mientras voy en el camino, voy manejando, yo le doy gracias a Dios por todo. A todo lo que se me viene el pensamiento, he aprendido a ser agradecido. Yo siempre estoy agradecido con Dios, pero lo aprendemos en la iglesia, lo aprendemos de otras personas que están testificando, diciendo de las maravillas de nuestro Dios. Vamos a la iglesia con acción de gracia. Vamos a la iglesia siempre para orar, para dar gracias al Dios, para estar en una misma mente con nuestros hermanos, ¿verdad? Muchas veces nosotros tenemos criterios diferentes, pensamientos diferentes, pero la palabra de Dios nos alinea y nos pone que estemos unidos. La palabra del Señor enseña allá cuando se derramó el día de Pentecostés, el Espíritu Santo, hermanos, que estaban todos unánimes juntos. Imagínense que estas personas pasaron de 7 días a 10 días orando allí delante de la presencia de Dios, y en el momento que la Biblia enfatiza que estaban en una sola mente, el Espíritu de Dios cayó sobre todos los que estaban allí, ¿verdad? Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Lo que quiere decir que la bendición que obtienen nuestros hermanos en la iglesia, también nosotros la vamos a obtener. Estando en la iglesia, nosotros recibimos lo que reciben los demás. Las bendiciones que reciben los demás, Dios la da conjuntamente a todos. Nosotros tenemos que ir a la iglesia para estar en un acuerdo, Si hay discordia con el hermano, en la iglesia se va a quitar la discordia. Ahí vamos a ser instruidos para cómo nosotros podemos quitar la discordia y tener paz dentro de nuestro corazón. Nosotros siempre tenemos que tener paz en nuestro corazón. Nosotros vamos a la iglesia para recibir sanidad. ¿Cuántas veces he visto a personas que han llegado a la iglesia y me han expresado: hermano, traigo un gran dolor de cabeza, o en lo personal he ido enfermo a la iglesia y han sido sanados completamente? Al nomás salir de la iglesia me han expresado: hermano, gracias a Dios de que el dolor de cabeza ya no está. Nosotros vamos a la iglesia para ser sanados. Y sabe que a mí en una ocasión me iban a operar y no me operaron. Yo no sé qué pasó, pero ya estaba yo en la camilla listo para ir, y llegó un doctor ahí y dice: bueno, ¿y este por qué está aquí? Y yo con un gran dolor, ¿verdad? Tenía un gran dolor donde necesitaba operación. Y este por qué está aquí, es que pues, está listo para operarse. Le dijeron: no, quítenlo, sáquenlo de aquí. No sé qué pasó. Era la mano de Dios. Pero yo llegué a la casa con el dolor que me agobiaba, y mi esposa ya estaba lista para ir a la iglesia. Y le digo yo: ¿y tú por dónde vas? ¿Verdad? Voy para la iglesia. Ay, le dije yo me voy para la iglesia, y yo con el dolor. En ese tiempo no teníamos músico, y yo aprendí a tocar un poquito la guitarra, y me incliné en la pared y empecé a tocar la guitarra, pero con aquel gran dolor.
Óigame, esa vez no oré yo, ¿verdad? Entonces mi esposa le dijo a la congregación, hermanos, no saben cómo viene mi esposo, pero mi esposo viene bien enfermo. A través de la alabanza, cuando nosotros comenzamos a orar como iglesia, se levantó una hermana, pero con una energía y con una voz y con una autoridad, se levantó y dijo, el Señor va a sanar al hermano Cabrera, pero la iglesia tiene que orar por él. Óigame, si no hubiera ido a la iglesia yo, y yo bajé, ¿verdad? Porque la tarima era alta, bajé y dije, bueno, vengan a orar por mí, ¿verdad? Y mire qué lindo, precioso, hermano, así como había profetizado aquella hermana, así el Señor me sanó. Nosotros vamos a la iglesia para recibir sanidad. Usted va a ir a la iglesia para recibir bendición. Usted puede ser sanado en la iglesia. Hay sanidad en la iglesia. Nosotros vamos a la iglesia para recibir las bendiciones de Dios. Hay mucho beneficio al ir a la iglesia. Le recomiendo, mi amado amigo, mi amado hermano, no falle a la iglesia. Usted no sabe de lo que se va a perder. Dios lo va a bendecir, porque estando en la iglesia es cuando Dios nos bendice aún más. Además de eso, la palabra de Dios dice, y no dejéis de congregaros como muchos tienen por costumbre. No agarre como costumbre el no ir a la iglesia. Usted sea fiel a la iglesia. Gracias a Dios que todas las personas que pasan a través de nuestra iglesia, la primera iglesia pentecostal unida de Calgary, Alberta, hermano, tienen la costumbre, han aprendido a estar en todos los cultos. No fallan a ningún culto. Óigame, es algo que nosotros tenemos que disciplinarnos, ¿verdad? Porque no sabemos qué es lo que vamos a perder en ese culto. Dios va a hablar con nosotros, Dios nos va a sanar, Dios nos va a instruir, Dios nos va a purificar. Somos purificados a través de la palabra de Dios llega, nos da una guía, no estoy haciendo mal esto. La palabra de Dios nos purifica. Hay mucho beneficio ir a la iglesia. Hay mucho beneficio, especialmente si está enfermo, está sufrido. Ahí en la iglesia usted va a recibir consolación. Dios lo va a tocar, la mano de Dios va a llegar a usted y la mano de Dios lo va a tocar. No falle a la iglesia. Vaya siempre a la iglesia. Sea fiel a la iglesia. Colabore con la iglesia. Esté siempre adelante, atento para las necesidades que hay en la iglesia. Sea muy bendecido en esta mañana. Que el Señor Jesucristo me lo bendiga. Amén, pastor. Muchísimas gracias por este mensaje hermoso. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Aleluya, el estar en la casa del Señor trae grandes bendiciones. Y wow, hay muchísimas.